Eres bienvenido a mi cabeza. Entra para conocer mis pensamientos, qué les ocurre y cómo salen a la luz. Agradezco mucho a quienes externaron sus opiniones en la emisión anterior de las tortillas espaciales, en especial a Nadia Eleanzoliaga, quien escribió sus pensamientos en el área de comentarios. Les estaré muy agradecido que dejen esas opiniones tal como lo hizo Nadia, para que los demás se enteren y crezcan las ideas, además de revisar en los comentarios cómo participar en el canal. Hoy vamos a iniciar el análisis de la posición geográfica y geopolítica de México ante los cambios tan fuertes que ocurren en nuestro continente. Para tener más elementos de juicio y comprender mejor el momento que vive nuestro continente en el planeta, hay que reunir datos muy importantes y analizar el presente que transcurre. Mencioné al principio sobre la situación geopolítica del país. Esa palabra, geopolítica, en diversas definiciones destacan en primer lugar el estudio de la vida e historia de los pueblos relacionadas con su ubicación. Y en segundo término, con los factores económicos y sociales que les modifican. Por tanto, estableciendo que se cataloga a México como parte de América del Norte, formada por Canadá, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos, nuestra nación también le da inicio y separa a la mayor porción de la población, la latina, de la anglosajona. En la población latina se incluyen hispanoparlantes y también del idioma portugués que formamos la mayoría del continente. Así que geográficamente somos la puerta, el obstáculo y el filtro para las dos naciones más desarrolladas al norte. Durante muchos años, Estados Unidos quiso ver a México más como un tapón de la migración latina hacia su país que a un vecino. Querían que actuáramos como los cadeneros en centros nocturnos que bloquean el paso e impiden que se sature el lugar. Sin embargo, una de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 fue que destruyó estructuras y dejó el camino abierto a nuevas. A partir de la crisis del petróleo, en donde incluso llegó a tener valor negativo, que significa que los productores te pagaban por almacenar crudo, pues no había ya en dónde ponerlo, se inició el cambio de fuerzas. La pandemia que nos encerró tanto tiempo le dio paso a la naturaleza, pues no teníamos actividades que tanto daño han provocado. Finalmente, la guerra entre Rusia y Ucrania han desgastado tremendamente a Europa y Estados Unidos, pero generó una inflación mundial muy severa. Además, en la administración Trump hubo enfrentamientos comerciales con China que vio la conveniencia de aliarse con Rusia e India. Finalmente, México en ese tiempo tuvo la oportunidad de cambiar las fuerzas del juego, cuando el gobierno federal evitó endeudarse, reforzó la producción interna y gracias a una política severa de austeridad y recaudación de impuestos a los actores que en el pasado evitaban entregar sus contribuciones, inició la construcción de infraestructura tanto indispensable como generadora de desarrollo. Con muchos proyectos de inversión pública ha conseguido dotarle al país de esa plataforma que en corto, mediano y largo plazos consolidará la oportunidad que surgió. Veamos primero lo que en ese momento se proyectó en Latinoamérica. Apoyados en esta gráfica de Statista de 2019, dos proyectos gigantescos estaban a la cabeza con inversión de $20,000 millones estadounidenses. Sea-One Caribbean, que dotaría a esa región de combustibles, pero existe tan solo una carta de intención de Samsung Heavy Industries. Y con el mismo nivel de inversión se presentó la carretera hídrica en Chile, que terminó por ser suspendida debido a su carácter inviable. El tercero, con $15,000 millones, es el corredor ferroviario bioceánico central entre Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, que fue cancelado. El proyecto del corredor interoceánico de Guatemala, con $10,000 millones, sigue igual. Sigue siendo solo un proyecto. Me brinco a propósito los proyectos mexicanos que revisaremos al final de esta lista.
La red de expresos regionales de Argentina carece de los 5.000 millones de dólares que necesita. No tiene fondos el proyecto. Caso similar es el metro de Bogotá de 4.700 millones de dólares, que está sin fondos. China pretendió financiar el tren de alta velocidad de Panamá a Chiriquí, pero no ha llegado un solo dólar de los 4.100 millones necesarios. La planta termonuclear Angra 3 en Brasil, de 4.000 millones de dólares, tiene 20 años sin fecha de entrega. Por tanto, vemos que ninguno de los proyectos se puede convertir en realidad. Caso distinto en México. Vemos enlistados para el 2019 a la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, con 7.700 millones de dólares. Empezó a operar para producir gasolinas a partir del crudo pesado mexicano el 1 de julio de 2023. Y en ese momento no se tomaba en cuenta la compra de la refinería de Deer Park a Shell en sociedad con Pemex por 6.000 millones de dólares, que en su primer año generó esa cantidad, que recuperó la inversión y además arrojó 3.000 millones de dólares de ganancia, es decir, produjo 9.000 millones de dólares en ese primer año. En total, en el incremento a la planta productiva petrolera, México invirtió 13.000 millones de dólares y ha recuperado casi la mitad en este año. En el corredor interoceánico, originalmente se consideraba una inversión de 7.000 millones de dólares, pero sumando la planta de licuefacción de gas para surtir a Europa, que es un mercado seco de suministros, y la coquizadora que recupera gasolina de los residuos de refinación, se elevó la inversión a 13.000 millones de dólares y empezará a funcionar en septiembre próximo. Falta poco para que la joya de la corona empiece a unir los océanos Atlántico y Pacífico como una alternativa muy eficiente y de bajo costo al Canal de Panamá. El Tren Maya, que presenta una inversión original de 6.300 millones de dólares, se inaugura en diciembre de este año. E incluso en este mes ha llegado desde Hidalgo el primer convoy hacia Cancún para hacer pruebas estáticas y dinámicas de una locomotora con 3 vagones. Esta obra ha alcanzado la inversión total de 8.400 millones de dólares y no ha sufrido la falta de fondos. Finalmente, el aeropuerto Felipe Ángeles, o AIFA, en Santa Lucía, está funcionando, pues fue la primera de las grandes obras terminada y entregada. Con una inversión inicial de 3.800 millones de dólares, se concluyó con un valor de inversión actual a 16.99 por dólar, originalmente a 23 pesos por dólar, de 5.185 millones de dólares, y crece constantemente en el número de operaciones. Sin considerar el nuevo aeropuerto de Tulum y las inversiones hídricas, ni en otras plantas de licuefacción, el monto total de inversión pública mexicana es de 33.585 millones de dólares, y con el par de proyectos acabados ya en funciones y las otras prontas a iniciar, vemos que la fantasía se quedó en el sur. Ahora bien, considerando las severas dificultades que atraviesa el dólar estadounidense en el planeta, no solo acá, porque se ha devaluado considerablemente, y el peso mexicano es de las pocas monedas en revaluarse, ha llamado la atención de la comunidad financiera internacional, que ya considera al peso como una divisa estable para usarla en transacciones o inversiones, lo que le da mayor fortaleza, pues al crecer la demanda se vuelve más poderosa nuestra moneda. Y la inversión extranjera está por detonar explosivamente con los 10 parques industriales que se construyen a lo largo del tren interoceánico, recordando que hay bancos que han quebrado en Estados Unidos y Europa. Además de la fuerza incontrolable de las criptomonedas, generan señales de recesión hacia fin de año para estos países avanzados. Por tanto, y para que cada uno podamos hacer un análisis más enriquecedor, hay que considerar estos factores y que México tiene una posición geográfica inigualable en América, un liderazgo político envidiable en el mundo y finalmente la posición económica para despegar en corto y mediano plazos a ser una de las principales economías del mundo. Si puedes, aprovecha el momento que es único e irrepetible. Vaya bien.